vez más, mis queridos hermanos. Reitero los buenos días a cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias por escoger la iglesia de Maranata para adorar hoy a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 84, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Antes escogerías estar a las puertas del templo de mi Dios que habitar en chozas de maldad. Noten que el salmista David dice que para él era preferible estar un día en los atrios de Jehová. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué son los atrios de Jehová? ¿Qué ustedes entienden por los atrios? La iglesia, no sé. Sí. El patio del templo. Noten que aún el salmista David, su devoción por Dios era tan grande que él dice, aunque sea yo quisiera estar un día en el patio, no en el templo. Vaya, si me dejaran en el templo, me pensé, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mis queridos hermanos, cuando tú y yo amamos a Dios de corazón, vamos a sentir esa devoción que tuvo David. Y la devoción que tuvo David era que para él era mejor estar un día, aunque sea en el patio de la casa de Jehová, que 1000 fuera de ellos. Y noten que él dice, antes escogería estar a las puertas del templo de mi Dios que habitar en chozas de maldad. ¿Qué quiso decir David con esto? Que David prefería estar aunque sea a la puerta del templo de Dios, aunque las puertas estuviesen cerradas, que no estar en su casa. Cuando tú sientes gran amor por Dios, mis queridos hermanos, tu primera prioridad en tu vida es que en todo momento tú vas a anhelar estar en la casa de Dios. La palabra de Dios, Lucas 4:16 nos dice que la costumbre de Jesús, ¿cuál era? Ir cada sábado, ¿a dónde? Al templo. ¿A la playa? ¿A la fiesta, al mercado? ¿A dónde? A la sinagoga. A la sinagoga. ¿A qué? A adorar. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejaos de congregados, como algunos tienen por costumbre. Noten que en los tiempos de Pablo ya habían hermanos que tenían por costumbre no congregarse los sábados y quedarse en casa. Pero el apóstol Pablo nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más, él nos da una exhortación. Y dice, y más cuanto ustedes saben que aquel gran día está cerca. Y ayer nosotros, cuando estábamos en nuestra programación de la recensión del Santo Sábado, hablamos acerca de lo que el periódico Washington Post publicó el 23 de enero de este mismo año. El 23 de enero. O sea, este martes pasado, donde el Washington Post publicó la necesidad. Y si alguno desea después que yo comparte el link, claro, el artículo está en inglés. Pero bueno, para aquellos que lean en inglés no va a ser ningún tipo de problema. Y aquellos que no leen en inglés tampoco va a ser ningún tipo de problema, porque usted da a pegar y lo pone en Google y Google se lo va a traducir. Donde el periódico Washington Post habla de la necesidad del descanso dominical. Y ayer habíamos leído el artículo que salió este martes, donde decía que hace 2000 años más atrás se impusieron las primeras leyes dominicales, y habíamos dicho que el primero que impuso las leyes dominicales, ¿quién fue? ¿Alguien se acuerda? Constantino. ¿Se acuerdan en qué año fue? 325. Noten que el Washington Post reconoce las primeras leyes dominicales cuando Constantino. Después habla cuando se impusieron en los Estados Unidos, ¿en qué año? ¿Alguien se acuerda? 1889. 1884. Donde se impuso la ley dominical en los Estados Unidos. Y Dios envió a un hombre, porque el pueblo de Dios no estaba preparado para terminar la historia de este mundo. Dios envió a un hombre a un congreso, al Congreso de los Estados Unidos, para usarlo como instrumento para derogar esa ley. ¿Y saben quién fue? ¿Se acuerdan el nombre? Alonzo Trevier Jones, el pastor A.T. Jones. Pero después el mismo periódico Washington Post dice que en 1960 hubo un juez de la Corte Suprema donde ratificó la necesidad del domingo como día de descanso y de adoración. Significa que nosotros como cristianos, como adventistas, estamos
correctos en nuestra interpretación profética. Porque todos reconocemos que en el tiempo final la gran controversia entre el verdadero pueblo de Dios y el falso pueblo que seguirá a la ramera de Apocalipsis 17 será la adoración, porque así lo dice Apocalipsis, el conflicto final es un conflicto de adoración. El verdadero pueblo de Dios que día guarda establecido por la palabra de Dios según Génesis 2 del 1 al 3 y Éxodo 20 del 8 al 11, el sábado. ¿Y qué día va a guardar este mundo impuesto por los reyes de la tierra y por la gran ramera de Apocalipsis 17? El primer día de la semana, el domingo como día del Señor. Pero me impresionó como el Washington Post el martes habló de la necesidad del domingo. De hecho, más adelante voy a hablar un tema acerca de la ley dominical, donde vamos a ver cómo otro periódico de los Estados Unidos está urgiendo a que los Estados Unidos vuelva de nuevo a las leyes azules. ¿Cómo era que se llamaba en aquel tiempo, en 1884, cuando se puso la ley dominical en los Estados Unidos? Leyes azules. Leyes azules. Y hay otro periódico de los Estados Unidos que habla de la necesidad de las leyes azules, y eso es un tema que vamos a tener también más adelante para que vean cómo actualmente todos los acontecimientos proféticos están yendo como rápidos. Y nosotros que tenemos la interpretación correcta de Apocalipsis estamos viendo el cumplimiento de esa profecía. Sí, mi hermanita iba a decir algo. Allá en New Jersey, que yo lo vi, hay una sección que ahí no venden nada los sábados. Se llama la ley azul. Usted pasa por ahí y está todo lo colmado y todas las tiendas cerradas. Y hace mucho tiempo que ellos están guardando eso. Bueno, aquí por donde mi esposa y yo vivimos hay muchos negocios que en domingo no están completamente cerrados. Bueno, pues en sábado. Descansando el domingo, sí. Y recordemos que el gran conflicto, mis queridos hermanos, es entre aquellos los que adoran a Dios y su santo día correcto, que es el sábado, y aquellos que van a adorar un falso día de reposo impuesto por la gran ramera de Apocalipsis 17. Vamos en estos momentos a tener unas palabras de oración. De hecho, también quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que cada sábado también constantemente están conectados a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos y bendecidos en el Señor, ustedes y su familia. Amén. Vamos a tener unas palabras de oración para entonces ver el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Yo desde aquí me voy a arrodillar. Si alguien amablemente desea acompañarme. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias porque estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que una vez más tú nos hables a nosotros, tú nos hables a tus hijos, aquellos que están ansiosos, aquellos que están deseosos, hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor. Padre, que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra la que hable a través de mí, Señor. Padre, permite que tu espíritu se mueva con poder, trayendo bendición, trayendo sanidad sobre tu pueblo. Hay mucha necesidad, Padre, muchísimos hermanos que están pidiendo oración y acudimos a ti, Padre querido, intercediendo en favor de ellos para que tú escuches su clamor, Señor. Padre, no abandones a tu pueblo, porque necesitamos de ti. Y más que sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo, donde los acontecimientos van a ser rápidos. Pero nosotros, tu pueblo, nada debemos de temer, sabiendo que tú estarás con nosotros y nos darás la victoria y nos guiarás hacia la Canaán celestial, Señor. Quédate con nosotros ahora, Padre querido, y trae esa bendita y poderosa palabra que tú tienes para en esta mañana, para que tus hijos la escuchen. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y que mis labios queden santificados y limpios, para que así tu espíritu pueda usarme y tú puedas hablar a través de mí. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
El tema que hoy vamos a presentar se llama No permitas que las circunstancias apaguen tu fe. ¿Y por qué Dios puso esta palabra en mi corazón? Porque este tema no fue un tema que yo inventé, no. Es un tema que desde hace tiempo Dios lo puso en mi corazón para hablarle a mis hermanos. Porque mis queridos hermanos, muchas veces nosotros en la vida no estamos exentos de pasar por circunstancias difíciles. La vida está llena de altos y bajos, no solamente para aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, que son hijos de Dios, sino aún para aquellos que son incrédulos, que no creen en Dios. Hay momentos y etapas en nuestras vidas en que hay momentos en que estamos arriba, pero también hay momentos en que estamos abajo. Hay momentos en que pasamos por momentos de depresión, por momentos de desesperación. Y muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, nosotros no podemos medir la magnitud de las consecuencias que vienen a nuestras vidas cuando tomamos decisiones equivocadas. Hay personas que toman decisiones equivocadas y la magnitud de las consecuencias es tan grande que prefieren suicidarse que no cargar con las consecuencias. Hay personas que caen en un estado de depresión y la mejor solución para salir de ese estado de depresión no es levantarse y seguir hacia adelante y seguir luchando. No, lo mejor es tomar un arma, meterse un tiro y se acabó todo. Por eso es que el tema de esta mañana se llama No permitas. Y yo no sé por qué circunstancia tú estarás pasando. Yo no sé por qué problemas tú estarás pasando. Todos pasamos por problemas financieros. Todos muchas veces pasamos por problemas, crisis en el divorcio, crisis con nuestros hijos, crisis en el trabajo, crisis con nuestros familiares, crisis financiera donde muchas veces las deudas nos ahogan. Y sea cualquier crisis que nosotros estemos pasando, mis queridos hermanos, no permita que las crisis apaguen tu fe y tu confianza en Dios. Porque en el medio de la crisis o en el medio de esa tormenta por la cual tú estás pasando, tú siempre debes de recordar que si tú confías en Dios, para Dios no hay ninguna batalla imposible que no se pueda vencer en su nombre. Amén. No importa por las peores circunstancias que tú estés pasando. Y en esta mañana yo quiero traer un relato bien interesante acerca de Daniel. Y el versículo bíblico que leyó nuestra hermana Ana Irma, Daniel 1:8 dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Ahora, yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Conocen ustedes bien la historia de Daniel? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en Daniel capítulo 1, vamos a buscar Daniel capítulo 1, vamos a buscar el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Dice, Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Noten que es interesante que dice la palabra de Dios que en el tercer año, cuando Joacim
estaba reinando en Judá, vino Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios que fue el Señor en que entregó a Judá, al rey Joacim, en manos de Nabucodonosor, en manos de una nación pagana. Nabucodonosor era rey de Babilonia. Babilonia en aquel entonces era la potencia militar y más gloriosa, más grande de la tierra en aquella época. Babilonia tenía un esplendor maravilloso en cuanto a arquitectura. Noten que una de las 7 maravillas del mundo, ¿qué es? Los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia era una civilización majestuosa, una arquitectura impresionante, pero militarmente era la primera potencia militar de aquella época. Ahora, quizás ustedes dirán, quizás ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible de que Dios pudo entregar a su pueblo en manos de un rey pagano, el cual Nabucodonosor, cuando vino a Judá, sitió Judá e invadió Judá? Mis queridos hermanos, recordemos que muchas veces Dios había advertido al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se arrepintiera de su idolatría. El pueblo de Israel había abandonado a Dios, había quebrantado el pacto de Dios. Ya Dios desde antemano, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios le había dicho que si ellos quebrantaban su pacto, habría consecuencias. Y una de las consecuencias que ahora el pueblo de Israel tenía que enfrentar era que un rey pagano enviado por Dios iba a destruir parte del pueblo de Dios como castigo por su rebelión. Mis queridos hermanos, yo te voy a decir algo. Es muy tonto creer de que tú puedes vivir en pecado y pensar de que no te va a acarrear ninguna consecuencia. No solamente estoy hablando para aquellos que viven sin Dios y que no quieren saber nada de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado no es una multa. La paga del pecado no es ir a una cárcel. La paga del pecado en la ley divina, ¿qué es? La muerte. Y el pueblo que Dios había sacado de Egipto, el pueblo que vio las maravillas de Dios, que contempló la gloria de Dios en el monte Sinaí, era el pueblo que ahora estaba abandonando a Dios, que se había divorciado completamente de Dios. Un pueblo completamente ingrato, pero Dios envía ahora un ejército, no para destruirlos completamente de la faz de la tierra. Envió un ejército para castigarlos por su desobediencia. Mis queridos hermanos, tú como hijo de Dios, por favor, no juegues con el pecado. Nosotros tenemos un dicho, y es un dicho que todos ustedes han escuchado, que el que juega con fuego, ¿qué pasa? Se quema. Hermano, no juegues con el pecado. Porque hay personas que juegan con el pecado y dicen, yo hice esto y no me pasó nada. Y Dios en su misericordia sigue tratando contigo, pero va a llegar un momento en que el pecado te va a agarrar y no te va a soltar, y ese día va a ser el día en que tú vas a lamentar estar jugando con el pecado. Con el pecado no se juega. Ni mucho menos tú puedes tener por inmunda la sangre del pacto por la cual Cristo derramó por ti y te limpió, sangre en la cual tú fuiste limpio, y que al mismo tiempo, aceptando a Jesús como tu Salvador personal para formar parte del pueblo de Dios, Dios quiere un pueblo distinto y separado, un pueblo santo, no un pueblo que siga jugando con el pecado y que siga teniendo por inmunda la sangre del pacto.
Porque si Dios no perdonó al pueblo de Israel y envió ejércitos para destruir a su propio pueblo, cuanto más Dios desde los cielos en el juicio final o cuando Cristo venga, tú no vas a ser destruido. Por cuanto tú tuviste por inmunda la sangre del pacto. Jugaste con la gracia de Dios. Jugaste con la longanimidad de Dios. Jugaste con la paciencia de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Jugó tanto con la longanimidad, la paciencia y el amor y la misericordia de Dios, que hubo un momento en que Dios dijo: hasta aquí, ahora me toca a mí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que Dios entregó a Judá, en manos de ¿quién? De Nabucodonosor. Y el versículo 3 dice: y dijo el rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Note que ahora el rey le dice a su sirviente: mira, de los jóvenes del linaje, de buena familia, príncipes del pueblo de Israel, tú los vas a traer para mi palacio. Los vamos a instruir en todas las ciencias, letras, filosofías de Babilonia. Y entre esos jóvenes se encontraba Daniel. El nombre de Daniel significa: mi Dios es juez. Daniel era un muchacho fiel que había sido instruido desde pequeño en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasará? No se apartará. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de ti. Daniel fue llevado cautivo a Egipto. Daniel no sabía los planes que Dios tenía para con él, pero Daniel, ahora que él no había participado en lo más mínimos, en los pecados del pueblo de Israel, ahora Daniel, junto con sus compatriotas que eran fieles a Dios, estaban siendo trasladados a un país lejano como esclavos. Pero Daniel no conocía los planes de Nabucodonosor. O sea, Daniel no conocía la suerte que le iba a esperar en Babilonia. Daniel no conocía los planes de Nabucodonosor, que Nabucodonosor quería tomar a todos los jóvenes de buena familia, de familia real, o sea, de familia de posición, para instruirlos en las artes de Babilonia. Hermano, en aquella época ser esclavo era lo peor y la desgracia más grande que pudiera tener un ser humano. Porque usted como esclavo, usted no tiene derecho. Usted como esclavo, usted está expuesto a toda humillación, a toda vejación, a todo maltrato, a toda ignominia. Sin embargo, Daniel ahora estaba sufriendo las consecuencias de un pueblo rebelde por sus pecados en la cual él no participó. Daniel iba para Babilonia con su corazón quebrantado, porque la historia no nos dice si sus padres murieron en Judá, cuando Nabucodonosor invadió Judá. No sabemos si sus padres quedaron con vida. Aún si sus padres hubiesen quedado con vida, Daniel, cuando fue transportado a Babilonia, él no volvió a ver más a sus padres. Él no regresó. Y si sus padres murieron en el sitio
de Judá. Daniel iba con su corazón como quiera. Daniel iba para Babilonia completamente destrozado, en el sentido emocionalmente, con tristeza en ver cómo el pueblo de Dios había sido destruido. No sabía qué era lo que le aguardaba en Babilonia, pero Daniel, a pesar de esas circunstancias, Daniel no perdió su fe en Dios. Amén. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos permitir que las circunstancias, por muy adversas y malas que sean, impidan de que nosotros sigamos confiando en Dios. En ningún momento Dios le reveló a Daniel los planes que él tenía en Babilonia. Daniel no sabía nada. Pero Daniel aún así siguió confiando en el Dios del cielo. Miren lo que dice la inspiración en el libro Profetas y Reyes, página 351, dice: entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio, se contaban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero. Ahora, yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Serías tú capaz, si a tu vida viniera una gran desgracia, como la que le sobrevino al pueblo de Dios? Si a tu vida viniera una gran desgracia, ¿seguirías tú confiando en el Señor? Si a tu vida ahora llegara una enfermedad maligna, terminal, ¿seguirías tú confiando en Dios a pesar de esa enfermedad maligna? Si de pronto ahora viniera una catástrofe grande y lo pierdes todo, casa, carro, todo, hasta tu propia familia pierde la vida en esa catástrofe, ¿seguirías tú confiando en el Señor? Amén. Porque en medio de ese desastre muchas veces a uno le embargan sentimientos tan contradictorios que lo primero que uno dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta enfermedad? ¿Por qué tengo que pasar por este divorcio? Señores, ¿por qué ahora mi ex esposa se está llevando lejos a mis hijos, que quizás yo no los pueda ver más? ¿Por qué quizás, pues Señor, por qué a mí ahora me están poniendo una orden de restricción donde yo ni tan siquiera pueda abrazar a mis hijos, o que tenga que estar a no sé cuántos metros de distancia de ellos? Señor, ¿por qué tuviste que llevarte tan pronto a la tumba a mis seres queridos? ¿Por qué tuviste que llevarte a mis hijos, o a mi hijo, o a mi hija acabado de nacer? ¿Por qué tuviste que llevártela tan pronto? Son muchos los sentimientos contradictorios que a esa hora uno le embarga, entre sentimientos contradictorios, tristeza. Es algo grande. Hasta el punto tal que hay personas que se desploman en llanto y lo primero que dicen: no quiero seguir viviendo más. Cuando ven que su mundo se está derrumbando y no ven ni tan siquiera una salida al final de ese túnel. Pero dice la palabra de Dios que en medio de esa desgracia habían hombres fieles a los buenos principios como el acero. ¿Cuál es el metal más fuerte que hiciste? El acero. Hombres que siguieron confiando en el Señor. ¿Qué me espera en Babilonia? No sé, yo confío en el Señor. ¿Qué me va a pasar en Babilonia? No sé, yo confío en el Señor. Amén. ¿Por qué me pasó esta desgracia? No sé, yo confío en el Señor, porque la palabra de Dios dice que a los que Dios ama, todas las cosas. No dice las cosas buenas, eso no lo dice Pablo.
Pablo tampoco dice algunas cosas. No, el verdadero cristiano que confía en el Señor, todas las cosas, aún las peores, son para bien y obran para bien. Amén. Sigue diciendo que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. ¿Estarías tú dispuesto a honrar a Dios aunque lo pierdas todo? Amén, amén. Póngame un ejemplo en la Biblia de alguien que lo perdió todo y siguió siendo fiel a Dios. Job. Ahí estaba la mujer de Job diciendo: maldice a Dios y muérete. ¿Para qué tú vas a seguir creyendo en Dios? Y mira a Dios cómo te tiene, mira cómo te puso de patas para arriba. Perdiste todos tus hijos, perdiste la hacienda, perdiste la riqueza, lo perdiste todo. Tienes una sarna tan grande que tienes que coger un pedazo de teja y arrascarte. Y mira aún así, y que dijo Job: Jehová Dios, bendito sea su nombre. Jehová dio Jehová quitó, y Jehová quitó. bendito sea su Que Él me mate y no hay confianza. Bendito sea su nombre. Y noten la fe tan grande que tenía Job, que él dijo: aunque él me matare, yo en él seguiré esperando. Amén. Y está esa famosa frase que me encanta mucho del libro de Job, que dice que él dice: yo sé que mi Redentor vive y que después de esta carne deshecha, mis ojos ¿qué? Lo verán. Dice: en la tierra de su cautiverio estos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios. ¿Qué debían de ejecutar estos hombres en esas tierras lejanas? El propósito de Dios. ¿Cómo iban a ejecutar el propósito de Dios en una nación pagana, idolátrica, en una nación donde ellos no conocían la lengua de los babilonios, ni la cultura? ¿Cómo ellos iban a honrar a Dios en medio donde desde todo punto de vista humano, fíjense, todo punto de vista humano, todo viento era contrario a su favor? Ejecutar el propósito de Dios dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes. No debían en caso alguno transigir con los idólatras, sino considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. ¿Cómo yo voy a sostener en alto honor la fe y el nombre de Dios si yo soy un simple esclavo y lo que me ha caído arriba ha sido una desgracia tremenda? Y para cómo voy para un país que no sé lo que me espera, que a lo mejor yo llegando a ese país yo voy a hacer el entretenimiento en un circo, ahí donde quizás me arrojen a los leones, donde quizás me arrojen a los cocodrilos para fajarme con los cocodrilos, o que los cocodrilos me coman, no sé. Pero sea cual fuera la circunstancia, dice que ellos tenían que mantener en alto el honor, la fe, el nombre de Dios. Amén. Y miren cómo dice: y así lo hicieron. Honraron a Dios en la prosperidad y también ¿cómo? Y en la adversidad. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y por qué Dios los honró a ellos? ¿Saben por qué Dios los honró a ellos? Porque ellos se mantuvieron fieles a Dios. Y Dios siempre honra. Hermano, Dios siempre honra la fidelidad de sus hijos que se mantienen
fieles aún en las peores circunstancias de la vida. Hay momentos en que tú vas a estar bajo presión. Fíjense, no estoy diciendo opresión, estoy diciendo bajo presión. Un momento en que quizás te digan, oye, mira, si no pagas la renta este mes, tristemente tengo que echarte para la calle, y a esa hora tú digas, bueno, la única manera que me queda es que el trabajo que a mí me están ofreciendo tengo que trabajar los sábados, y si no trabajo los sábados no voy a poder pagar la renta, y si no pago la renta, ¿para dónde voy? Para la calle. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quebrantar el mandamiento de Dios y trabajar los sábados y poder pagar la renta para que no te saquen para la calle? Honrar siempre primero. O honrar a Dios y decía, bueno, si me echan para la calle, yo confío en la calle y me quedo. Dios se encargará de mí. Amén. ¿Sabes qué es lo que va a determinar la decisión tuya? El grado de fe, amor y devoción que tú tengas por Dios. La decisión que tú tomes la va a determinar el grado de fe, amor y devoción que tú tengas por Dios. ¿Jesús tenía casa? No. Donde Jesús le cogía la noche, ahí mismo él se quedaba. Y mayormente donde siempre le cogía la noche. Al aire libre. A mitad de camino, en un bosque, en un valle, y ahí mismo ¿qué hacían? Tiraban su mantica y a dormir. El Rey de Gloria, Cristo Jesús, dueño de este mundo, dueño del universo, durmiendo a la intemperie bajo las estrellas, porque no tenía casa. Y Jesús lo dijo, maestro, déjame que te siga. Las zorras tienen donde cuevas, las zorras tienen donde estar. El Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. ¿Tú quieres seguirme? Ok, vamos. Y noten que cuando Daniel llegó a Babilonia, como bien leímos en Daniel capítulo 1, versículo 8, noten que Daniel fue tentado por la comida. ¿A comer qué cosa? Comida malsana. Daniel fue tentado a comer comida malsana. Pero antes que Daniel fuese tentado a comer comida malsana que Dios no aprobaba, le cambiaron los nombres. ¿Saben por qué le cambiaron los nombres? Lo hicieron a propósito. Le cambiaron los nombres a Daniel y sus 3 amigos para poder borrar en la mente de ellos toda identidad o toda conexión que ellos tuvieran con sus raíces hebreas. No le cambiaron el nombre por cambiárselo porque ellos, vamos a cambiarle el nombre porque nos encanta, no nos gusta ese nombre. No, porque había un plan satánico detrás de esos cambios de nombre. Borrar de la mente de ellos, desconectar, cortar en ellos toda identidad o raíces que quedaban en ellos hebreas, para que ellos se adaptaran ahora al nuevo sistema babilónico y las nuevas costumbres babilónicas. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado.
con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos puso a Daniel, Belsasar, y a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Había una intención, ponerle nombre de las deidades paganas para que ellos se olvidaran del verdadero Dios. Para que ellos se olvidaran de la verdadera adoración al Dios supremo y todopoderoso llamado Jehová de los ejércitos. Amén. Pero a pesar de que les cambiaron los nombres, no pudieron cambiarle su devoción a Dios, ni su amor por Dios, ni su conexión con Dios. Porque vemos que en el libro de Daniel, cuando los medos y los persas, que vienen los sátrapas y le dicen a Darío, mira, vamos a poner aquí una ley que en 30 días nadie ore a su Dios, ¿qué hizo Daniel? Daniel no se dejó amedrentar por esa ley. Daniel siguió orándole a Dios como de costumbre y desobedeció esa ley que querían de que en esos 30 días Daniel estuviese desconectado de la fuente divina. Pero Daniel no se desconectó de la fuente divina, siguió orando. ¿Y cuál fue el castigo? El foso de los leones por desobedecer la orden. Daniel no se escondió. Daniel no dijo, espérate, déjame entrar aquí secretamente a esta puertecita y cerrar puerta, ventana y todo el mundo, que nadie me vea. Y si alguien toca, yo voy a decirte que yo estaba contando algo aquí. No, no, no. Daniel abrió las ventanas de su cuarto y ahí oraba. Y la gente que lo vieron, miren la ventana orando, vamos a decírselo al rey. Pero Dios premió la fidelidad de Daniel. Cuando a Daniel lo pusieron en el foso de los leones, vino un ángel y le tapó la boca a los leones. Entonces eso fue cuando los medos y los persas invadieron Babilonia. Pero antes, bajo el reinado de Nabucodonosor, quisieron cambiarle los nombres. Y a pesar de que le cambiaron los nombres, Daniel, su mente todavía seguía conectada con el Dios del cielo. Amén. Daniel fue probado con la comida. Le pusieron todo tipo de manjar malsano, vino y toda clase de comida. Hermano, en ese tiempo desobedecer una orden de rey te costaba que te cortaran la cabeza. ¿Qué te costaba? Que te cortaran la cabeza. Porque eso era orden de rey. Mire, el rey mandó a que coman esto. No, yo no voy a comer esto. Saca la espada y que ruede la cabeza y que ruede la sangre. ¿Qué dijo Daniel? Noten que me encanta como dice, Daniel propuso en su corazón que no contaminarse. Queridos hermanos, en el comienzo de este nuevo año 2024, proponte en tu corazón como Daniel, no contaminarte con la inmoralidad de este mundo. Amén. Proponte como Daniel, no contaminarte con el pecado prevaleciente de este mundo. Proponte como Daniel ser fiel a Dios a pesar de que vas nadando contra todo viento y marea. Proponte en tu corazón acercarte más al Señor. Amén. Proponte en tu corazón leer más la palabra de Dios. Proponte en tu corazón orar más. Yo sé que la lucha es grande, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Y el enemigo, sabiendo que estamos a un paso de la eternidad, el enemigo ha venido contra todo, contra el pueblo de Dios. Pero nosotros, en el nombre de Jehová, tenemos que levantar bandera y hacerle frente al enemigo. Amén.
Así como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, proponte en tu corazón no contaminarte con doctrinas erróneas y engañosas. Proponte en tu corazón seguir la verdad. Proponte en tu corazón seguir a Dios. Proponte en tu corazón servir a Dios. Proponte en tu corazón ganar un alma para Dios. Amén. Amén. En este año 2024, proponte en tu corazón ser como Jesús. Esa es nuestra meta. ¿Ser como quién? Jesús. Como Jesús. Llegar a ser más semejantes a Jesús. Acercarnos más al modelo que es Jesús. Vivir como Jesús. Predicar como Jesús. Hablar como Jesús. Tratar a las personas como Jesús trataba a las personas. Proponte en tu corazón en este año ser la luz de este mundo, la sal de la tierra. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Dice la inspiración, los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Noten que la preparación de Daniel, ¿de dónde vino? De su casa. De su casa. ¿De dónde vino? Hay un dicho cubano que dice que la educación nace en la cuna y termina en la tumba. Tenemos que aprender a criar y enseñar a nuestros hijos dándole una buena educación. ¿Dónde? En casa. Porque si tú no lo haces en casa y tú no educas a tus hijos en casa, no te preocupes, Satanás se va a encargar de educarlos por otros medios que no van a ser los mejores, y al final tus hijos te van a avergonzar a ti, van a ser la vergüenza de la familia. Hace un tiempo más atrás, yo hablando con mi esposa, a mí me ha chocado mucho venir a este país, a los Estados Unidos, porque aquí en este país a los niños usted no los puede regañar. O sea, una amiga de usted va con su niño o su niña a su casa de visita y usted tiene que dejar que su niño, ese niño del amigo de usted, acabe en su casa. Porque si usted le dice algo, su amiga se ofende, coja al niño y se va por ahí para allá y más nunca le mira la cara. Y yo una vez le dije a mi esposa, hablando de esta misma situación, porque conocemos gente y nos ha pasado y hemos visto gente que con esa actitud, y yo siempre he dicho, si tú no quieres que regañen a tu hijo en casa ajena, edúcalo bien en tu casa para que tú no pases pena en casa ajena. ¿Sí o no? Así es. Para que no pases pena. Ay, no, porque la hermana Andrea regañó a mi hija, porque mi hija le rayó la mesa a Andrea con un juguetico. Bueno, educa a tu niña en casa para que en casa de Andrea no le rompa los muebles a Andrea, que con tanto sudor le ha costado comprar esos muebles. Edúcalos. Edúcalos en casa. Y noten que esta educación que recibió Daniel y sus amigos los preparó
para preservarlos de las influencias desmoralizadoras de la corte de Babilonia. Dice, intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y ¿cómo? Lujuriosa. Mis queridos hermanos, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. En medio de esta generación perversa, maligna, corrupta, corrompida, ¿podemos mantenernos puros y santos? Amén. ¿Sí o no? Sí. Porque si usted me dice que no, entonces ¿cómo Daniel y sus amigos pudieron mantenerse firmes hasta el punto tal, hermanos, que cuando yo voy a Daniel capítulo 9, versículo 23, que al principio del capítulo, ustedes saben que Daniel hace esa linda oración en favor de su pueblo. Noten que el versículo 23, cuando Gabriel fue enviado para darle sabiduría a Daniel y entendimiento, cuando Gabriel fue enviado, miren lo que dice el versículo 23 del capítulo 9. Al principio de tu súplica fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Dónde era Daniel amado? En el cielo. Entiende pues el asunto y considera la visión. Hermano, qué maravilloso es que un ángel, Joseito, se me aparezca a mí o se te aparezca a ti y te diga, Joseito, he venido ahora a darte entendimiento porque tú eres muy amado en el cielo. Hermano, qué palabras más reconfortadoras en saber de que en el cielo yo soy muy amado. Noten la fidelidad de Daniel. Qué gran fidelidad de que el ángel Gabriel le dice eso. Tú eres muy amado en el cielo. Muy amado. Dios amaba tanto a Daniel porque Daniel nunca dejó que las circunstancias lo cambiaran. Nunca dejó que las circunstancias lo corrompieran. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Y noten que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, si leemos ahí el capítulo 12, vamos a leer el capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12 de Daniel. Miren lo que dice el capítulo 12 de Daniel, el versículo 13, cuando en el capítulo 12 se le da ahí el ángel le está explicando. El ángel Gabriel le está explicando. Noten qué seguridad más linda Gabriel le da a Daniel, que miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 12. Pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. En otras versiones dice, porque tú te levantarás para recibir tu heredad. Hermanos, noten qué palabras más lindas, que el ángel Gabriel le da la seguridad a Daniel de que Daniel va a resucitar con los justos para recibir la recompensa por haber sido fiel a Dios. Amén. Daniel no se había muerto todavía, pero yo me imagino la alegría que debió haber sentido Daniel de morirse tranquilamente, de saber de que al final, cuando Cristo venga a la tierra, Daniel se va a encontrar entre los salvados para recibir la corona de la vida eterna, como Gabriel se lo dijo en el versículo 13. Tú te vas a levantar para recibir la corona de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Daniel 9:23 dice de que él era ¿qué? Muy amado. Muy amado. Él era muy amado. Miren lo que dice aquí ahora. Miren, para que ustedes vean que no es una sola vez que Gabriel se lo repite a Daniel. Vamos a Daniel 10, versículo 11. Miren lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 11.
y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Noten que en el capítulo 9, versículo 23, Gabriel le dice: tú eres muy amado. Ahora, en el versículo 11 del capítulo 10 le dice: Daniel, varón muy amado. Uno puede decir: Daniel, varón amado, pero no. El ángel Gabriel dice: muy amado. Y en el versículo 19 del mismo capítulo 10, miren lo que dice: y me dijo: varón muy amado, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo y esfuérzate. Y hablando él conmigo, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. 3 veces el ángel Gabriel, cada vez que iba a ver a Daniel, le decía: varón muy amado. ¿Sabe cuándo tú y yo vamos a ser varones amados por Dios? Cuando tú y yo le seamos fiel a Dios como lo fue Daniel. Porque Dios premia la fidelidad. En este mundo, la palabra fidelidad es una palabra extraña entre los incrédulos. La palabra fidelidad entre los incrédulos es una palabra muy extraña. Entre los cristianos, también aquellos que no son fieles a Dios, es una palabra muy extraña. La palabra de Dios dice: mas el justo por su fe vivirá. Otras versiones traducen este versículo del libro de los Romanos, dice: mas el justo por su fidelidad vivirá. Y Daniel fue tan fiel, hermanos. La historia de Daniel es tan linda que gracias al testimonio de Daniel, cuando Daniel vivía en Babilonia, se convirtió en Nabucodonosor y todo su imperio adoraron a Dios por su fidelidad y su testimonio. Y aun cuando vino el siguiente ejército, los medos y los persas, e invadieron Babilonia y Babilonia cayó, Daniel permaneció en pie. Y en el reinado de los medos y de los persas, Daniel siguió en las cortes de los medos y los persas. Daniel siguió en las cortes de los medos y los persas, siendo muy estimado porque Dios honró su fidelidad. Amén. Y por eso es que al final del capítulo 12, el versículo 13, Gabriel se le da la seguridad y le dice: tú vas a ir a descansar. Pero al final de los días, ¿a qué final se estaba refiriendo Gabriel? La venida de Cristo. A la venida de Cristo. Al final de tus días tú te vas a levantar para recibir la corona de la vida eterna. Hermano, qué maravilloso si Dios enviara a Gabriel y Gabriel nos diera la seguridad a cada uno de nosotros. De que si yo no voy a permanecer vivo, porque estamos viviendo en la última generación, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de esta tierra, donde proféticamente todo se está cumpliendo. Entonces, qué maravilloso es que si Dios quizás no me permite pasar por ese gran tiempo de angustia que ha de venir sobre esta tierra, qué maravilloso sería, hermano, si Gabriel viniera donde estoy yo, donde estás tú, y te dijera: tú vas a ir al descanso, pero al final de los días tú te vas a levantar para recibir la corona de la vida eterna. Qué maravillosa seguridad recibir eso. Pero para poder recibir esa seguridad necesitamos, vamos a leer ahora esta otra cita que se encuentra en el libro de Educación, página 54, párrafo 3. La mayor necesidad del mundo es que haya más dinero, ¿no? La mayor necesidad del mundo es que haya más diversión, más lujuria,
Más entretenimiento, ¿no? La mayor necesidad de la iglesia es entretener más a los jóvenes, ¿no? Darle más programas recreativos para que se queden en la iglesia. ¿No es lo que dice ahí? No. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Por supuesto que cuando ella está hablando de hombres, está hablando en sentido genérico. Hombres, mujeres, aquí entra todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Amén. Esas son la clase de hombres, la clase de cristianos que Dios necesita para estos tiempos. ¿Existen esta clase de hombres y mujeres? Sí, existen. ¿Los conoces a todos? Quizás no los conoces a todos, pero están esparcidos sobre la faz de la tierra. Hombres y mujeres que no se venden, que no se compran, que son sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, que no temen dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres y mujeres cuya conciencia es tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantienen de parte de la justicia y de la verdad, aunque los cielos y la tierra se desplomen. Saben que en esta semana vi una noticia de un artista famoso americano que le estaban ofreciendo, un artista famosísimo de renombre a nivel mundial, y le estaban ofreciendo 100 millones para que él se desnudara en OnlyFans. 100 millones. Un artista famoso, grande, de renombre americano a nivel mundial. Y él dijo que no. Él dijo, yo no quiero los 100 millones y yo no me voy a desnudar en OnlyFans. ¿Y saben cuál fue la razón del por qué rechazó los 100 millones y rechazó desnudarse en OnlyFans? Porque él dijo, porque yo soy fiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque fue fiel a la esposa. Y este artista no es cristiano. Este artista, si yo lo tuviera que catalogar, porque yo he leído de él y lo conozco y he leído de él, este artista, si yo lo tuviera que catalogar, él es un satánico, un drogadicto, de todo, pero él dijo que él a su esposa, él la respetaba. Y por eso fue que dejó de ganar 100 millones de dólares, solamente por desnudarse en OnlyFans, una fotito de él desnuda, ya. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos cristianos que no se compren ni se vendan. Ay, pastor, pero como me dicen, ay, pastor, pero unos chavos de más nunca vienen mal. Sí, unos chavos de más nunca vienen mal, pero después de esos chavos que no vienen mal, más mal la vas a pasar cuando pierdas la vida eterna por esos chavos, por ese dinero. No permita, mis queridos hermanos, que las circunstancias te cambien. Yo no sé por qué circunstancias tú estarás pasando, pero yo siempre digo algo. Después de la tormenta viene la calma. Y hasta ahora no ha existido una tormenta que dure por siempre.
Después de la tormenta viene la calma. Confía en Dios. Pastor, pero lo necesito lo más pronto posible. Dios conoce el tiempo perfecto que tú lo necesitas. Quizás en tu tiempo tú lo necesitas según el tiempo humano, el tiempo tuyo, el reloj humano. Pero en el reloj divino, Dios sabe en el momento que tú lo necesitas. Él sabe en el momento que Él te lo va a dar. Y mi esposa y yo hemos tenido, hermanos, hemos tenido pruebas de Dios, de que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Amén. Que cuando ha venido el tiempo de Dios, Dios ahí mismo ha propiciado todo, sin nosotros hacer nada. Dios ha abierto las puertas y nosotros nos hemos quedado como que yo no he tenido que ir a abrir las puertas, no, Dios las ha abierto por mí. Pero el tiempo de Dios, hermano, es perfecto. Persevera, no te desanime, no te desesperes, aprende a esperar en Dios, aprende a tener paciencia, no paciencia humana, la paciencia que proviene de Dios, que es la esperar en Dios. Amén. Y Dios va a premiar tu fidelidad. Dios va a premiar tu paciencia. Dios va a premiar tu perseverancia. Dios nunca te va a desamparar, porque Él siempre va a estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor te guarde. Puestos ahora en pie, vamos a cantar el himno final.